Ricardo, que ya llegó y está ahí del teque con el celular, seguramente preparando algo para las redes. Goyo, es tu turno. ¿Es mi turno? Es tu turno. Bien. ¿Con qué nos vas a ¿Cómo deleitar hoy? ¿Todo bien? Bien, ya tuvimos esta charla. Ya tuvimos esta charla. Así Claro, así que callate y anda lo tuyo, flaco. Bueno, nada, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Bien, bueno, yo también. ¿Qué nos trajiste? Nadie me preguntó, pero yo estoy bien también. Te pregunté, fue lo primero que hice. Sí, es cierto, es cierto. Bien, tranquilo. Nada, un poco de lo que trajimos. Habíamos empezado un poco, me parece, con esto. Me parece que la primera persona que traje fue David Fincher. Después traje, y ahora que estoy haciendo el repaso, a Steve Carell. Y ahora, bueno, la tercera persona también es un hombre, también es estadounidense. Por lo tanto, debería cambiar un poco el esquema de estas cosas. Después habrá que ver el tema de los cupos y demás. Y la representatividad. Más allá de todo esto dicho, ¿de qué vamos a hablar? De Richard Linklater. Ricardo Linklater sería la traducción al español. Director de cine estadounidense, bastante joven para lo que es. Bueno, ahora tiene 64 años, ¿no? Ya no es joven. Pero se entiende que la dirección es a lo último que uno llega, por lo tanto no tiene tantos años. Tiene una carrera muy, muy grande. Sí. Y empezó de joven, eso sí, sin lugar a dudas. Hace más de 30 años que está en el rubro. Así que, bueno, ha tenido una carrera muy, muy prolífica Richard Linklater. Y simplemente repasar un poco lo que fue su vida. ¿De qué se ríen, perdón, ustedes No, dos? que estábamos buscando de mini espías. Sí. Bueno, no. Pero fue actor ahí. Bueno, actor. Bueno, pero en su filmografía aparece. Está bien. Me deberán pedir perdón fuera del aire porque cuando estaba empezando estaban ellas dos, le cuento a la gente que está viendo, estaban repasando la filmografía y me dicen, hizo también mini espías. Yo le dije, no hizo mini espías. Me dicen, sí, en Google está que hizo mini espías. Y después vieron que no, que es actor. Confuso, claro. Simplemente si no en entra en Miniespías. Wikipedia, ahí está la aclaración. Claro, efectivamente. Bueno, Richard Linklater entonces nació en el año 1960. En Houston, Texas. En un momento también, bueno, Houston y Texas en general fue el gran artífice, no sé si el artífice, pero en todo Texas se dio esto de el alunizaje, todo lo que es la cuestión aeroespacial, todo lo de la NASA se da en su gran mayoría en Texas, así que él crece un poco con todo ese contexto sociopolítico en el estado más no sé si más tradicional, uno de los estados más conservadores de los Estados Unidos de América, el estado donde más armas se venden, donde más tiroteos en las escuelas hay, en un estado muy complejo, en el estado, uno de los estados más grandes también, de los que más mueve a nivel productivo, ganadero, aeroespacial, pero con todas esas aristas. Bueno, él nace en Houston. De una familia de clase media profesional, con un padre profesor universitario y demás. Él se va a estudiar a otra ciudad también en los Estados en su Texas. Después se va a trabajar en el Golfo de México a una petrolera. No se recibe y vuelve. En ese momento se enamora un poco. Bueno, no se enamora así tanto del cine, pero tenía pasos por Houston y allí, cuando tenía tiempo libre en Houston, comenzó a ver mucho cine y cuando estaba al pedo en el Golfo de México, porque literalmente estaba en una base petrolera, digamos de extracción petrolera, empezó a leer mucho. Esa es quizás su acercamiento al arte. Y cuenta un poco él que en Houston veía mucho cine y decide dejar todo, irse a Austin, otra ciudad en Texas, a hacer cine. Efectivamente, en ese momento se compra una Super 8, un tipo de cámara, y comienza a hacer cine. Así comienza entonces su carrera en el año 1985, grabando algunos cortos y demás. Es una persona que también muy cinéfila, por lo tanto sus primeros cortos eran muchas veces homenajes a cortos más viejos y ese tipo de cosas, y le va medianamente bien con otro tipo con otras personas, digo, no está él solamente. Funda la Austin Film Society, es decir, la Sociedad Cinematográfica de Austin, eso en el 85, con algunos ex compañeros de la facultad, con otras personas que fue conociendo en el tiempo. En ese sentido, bueno, después tiene su primer película, la dirige en el año 1990, su primer largometraje me refiero,
no le va tan bien, pero empieza a hacerse, no le va bien en el sentido comercial, pero empieza a hacerse un nombre más que nada en el mundo under de los Estados Unidos de América y de Texas en particular. Y vamos con el primer video porque es una película muy, muy primaveral. Muy primaveral. En realidad, lo que trata esta película es de el último día de clases en un pueblito perdido en los Estados Unidos de América. Él después va a contar que es un poco la historia de su secundaria, ¿no? ¿Quién es el que está manejando el auto? Matthew McConaughey. Después de eso, Matthew McConaughey va a meterse en muchos roles de comedia, más que nada comedias románticas y demás. Y después pasa a un cine mucho más serio, ¿no? Pero ahí lo vemos a Matthew McConaughey en un pueblito de los Estados Unidos de América. Estamos hablando de Dazed and Confused. Sería, no sé bien cómo es la traducción. El tema es que es una canción de Led Zeppelin. En realidad el título trata un poco de esto. Son literalmente personas que están por llegar a la universidad, en su gran mayoría. Y es su último día, entonces, el famoso último día, como sería acá. El UPD. No, el último día. UUD. UUD sería, en este caso. Y aquí le va extremadamente bien. Matthew McConaughey no era conocido en ese momento, perdón. ¿Es una comedia? Es una comedia. Gran parte de sus películas van a ser de comedia, otras van a ser mucho más... ¿Esas pelucas? Sí. Está ambientada en los 70, sí, en la época que él termina la secundaria. Es una película del año 1993, de todas maneras. Sí, son pelucas muy, muy interesantes. Tiene una frase ahí, Matthew McConaughey. Quiero tomar el mate, así que digan algo ustedes en estos 10 segundos, por favor. Se nota mucho la estética setentosa. Sí. Sí, efectivamente. Matthew McConaughey tiene una frase, lo dice acá, por estos momentos, donde dice, él ya en realidad es una persona que se nota más grande que los demás. Todos están terminando el secundario, algunos no, en realidad, o algunos van a seguir el secundario porque son más chicos. Él ya se había recibido, estaba simplemente boludeando por la ciudad, y acá lo dice. Eso es lo que me gusta de las chicas de la secundaria. Yo sigo creciendo y ellas mantienen la misma edad, ¿no? Haciendo un poco de referencia a que le gustan las chicas más chicas que él. Sí. Eso es lo que sucede en la vida, ¿no? Hay muchos hombres y, bueno, mujeres también, ¿no? En ese sentido. Bueno, nada. Una comedia medianamente leve, pero que trata un poco el tema de qué va a suceder con nuestra vida después de que terminemos el secundario. Y esto es algo que sucede en muchas películas estadounidenses que tratan en pueblitos. Es esto de, y algo que sucede en los pueblos argentinos también, que la gente usa el auto como... O sea, es una cosa ir a pasear en el auto, ¿no? Sí. Y la gran parte de esta película, como estamos viendo en estas escenas, es gente en los autos, andando en los autos, simplemente dando vueltas por la calle, porque no hay lugares a donde ir. Y pasamos a quizás el comienzo de una trilogía que en ese momento no se sabía, aunque sí estaba planteado de esa manera, Antes del amanecer, grabada en Viena, Austria, con la escritura de él junto a Ethan Hawke y Julie Delpy, que son estas dos personas que están ahí, están en un tren en Viena, se conocen y él le dice a ella, che, bajémonos y pasemos una tarde en Viena. Y efectivamente se bajan y pasan una tarde en Viena. Esto va a seguir, en realidad lo que le sucede mucho a él es el paso del tiempo, ¿no? Va a tratar el paso del tiempo en la gran mayoría de su filmografía de distintas maneras. Querían agregar algo, me pareció ahí, ¿no? No, iba a decir que Guada está haciendo un corazón con las manos del otro lado. Un corazoncito, sí. Y también iba a decir que yo las vi estas tres, y como lo diferente que tienen de otras por ahí, comedias románticas o de romance, no sé si están comedia. No sé cómo se cataloga, como comedia romántica. ¿Está? ¿O solo romance? No es una comedia romántica para mí. Es como muy monólogo. Tipo, hablan mucho los personajes. Claro, la acción, bueno, es literalmente una noche antes, porque ¿qué pasa? Se tienen que ir al amanecer, sus micros, sus trenes en realidad se separan, ¿no? Y tenían que hacer tiempo un día. De eso va la película, justamente, y es un poco menos de 24 horas en Viena, conociéndose y enamorándose, justamente. Le mandamos un saludo a David Kudrik, que está escuchando y dice mareado y confundido por la película anterior, y agrega que es una gran banda de sonido rock clásico. Además, empieza, por ejemplo, con Schools Out de Alice Cooper, por ejemplo, ¿no? También 70, 80, mucho hard rock y demás. Volví a ponerlo porque seguimos un poquito con esto.
volviendo al tema de antes del amanecer, termina siendo una trilogía que se va dando cada 9 años, ¿no? 1995, 2004 y 2013, en el que en las películas pasan 9 años en cada una, ¿no? Claro, porque lo que son pasa... 9 años, digamos, 3 recortes de la vida de ellos en 9 años cada una, ¿no? No sabemos lo que pasó en esos 9 años, lo van a ir reconstruyendo a través del diálogo, que como vos decías, es muy importante en estas películas, Sí. pero no hay flashbacks ni nada por el estilo. 1995, 2004, un posible reencuentro, 2013, en Grecia. No decimos nada. No. Véanlo, está hecha la invitación. Claro, pero para que la gente entienda, el final de la película es como... ¿Cuál? La primera. De la primera. Ellos se va cada uno por su lado y dice, bueno, dentro de un año... ¿Es dentro de un año? Dentro de un año en este mismo lugar nos tenemos que encontrar. Nos vamos a encontrar acá dentro de un año. Y ahí termina. El tema es que ahí termina y para nosotros, o sea, nosotros no, porque más de un año. Lo vimos en el 2000 y pico. Ahí va. Pero las personas que lo vieron en el 95 dijeron, ¿qué va a pasar en el siguiente? Bueno, hubo que esperar 9 años para saber lo que iba a suceder. No, y aparte, en ese momento no se podían pasar, o sea, no te podías buscar en Instagram, como ya está. No, en ese momento era como, chao, loco. Chao. Literal. Vemos si nos encontramos. Un año, no. Bueno, véanla para ver qué sucede. Sigue después 1996 Suburbia, 1998 The Newton Boys. Y nos vamos al año 2001. Primera película animada que hace Richard Linklater. Esta película me destrozó. Estaba yo en un momento de mi vida muy particular. Lo vi en el EcoSelect, que le mandamos un gran saludo a toda la gente del EcoSelect. Estamos hablando de Mini Espías, efectivamente. No, Mini Espías aparte no es animada. Es Waking Life, justamente como el despertar de la vida, algo así sería la traducción. Una animación muy particular que se hace con rotoscopio, ¿no? Toda la película mantiene este tipo de animación. Es una película muy, muy filosófica. Son distintos extractos de distintas conversaciones que van tratando desde Este actor, por ejemplo, aparece en la primera película de él, en la primera película que tratamos, que es Dazed and Confused. Pero son charlas filosóficas que van teniendo entre personas. Algunas muy mundanas, personas en un bar, personas en la calle. Otras casi sueños, alucinaciones, ese tipo de cosas que pueden suceder. El libre albedrío, el suicidio, si somos realmente libres. Es una película que hay que ver si estamos medianamente bien, ¿no? Si estamos medio diría que nos la salteemos para un momento en el que estemos mejor. Le ha ido muy bien. Esta quizás es la película más... No me sale la palabra, pero introspectiva, ¿no? Tiene en realidad mucho de introspectiva. Le fue muy bien en Sundance, en este caso un festival de cine independiente en los Estados Unidos. Y acá ya era como una cuestión de, bueno, este director no fue una cosita que hizo, sino que ya se estaba posicionando como un gran director de la nueva camada. En este momento tenía aproximadamente un poco más de 40 años únicamente, ¿no? Una persona que ya había hecho mucho con una corta edad. En este momento también estaba sucediendo Steven Soderbergh, digamos, había una nueva búsqueda en el cine independiente estadounidense muy, muy interesante, en el que fueron tomando distintos caminos, ¿no? A Steven Soderbergh después no le fue tan bien como sí le sucedió a Richard Linklater. Y nos vamos quizás a la película que todos conocemos de él. Una película que pasan por cable, que yo la vi siendo muy niño, que pasan que como seguramente ustedes también, y a toda la gente que está escuchando, Escuela de Rock, ¿no? Escuela de Rock, temazos. Es una gran película. Temazos, un poco también, ¿no? Es una boludez, pero tiene un montón de cosas que uno puede quizás profundizar. Bueno, Jack Black, obviamente, y ahí lo estamos viendo. Un profesor, en realidad no un profesor, una persona que vive con un profesor de escuela, atiende el teléfono, necesita plata y dice, sí, yo soy esta persona, y va literalmente a ser suplente en una escuela. No le interesa mucho, no les quiere enseñar ni nada por el estilo, es un lo que dirían reventado. Y es un colegio privado. Sí, va a ser suplente. Que no me corrija, Agustina Flores. Va a ser Sí, pero no escuchó lo que dije antes, Agustina, por Dios, no me interrumpas. Justamente, perdón, perdí el hilo.
que es medio un desalineado. Sí. Un desalineado en el que, en un momento escucha en la clase que, en una clase de música, son todos unos grandes artistas, él, un músico. Sí, justo cayó en un curso que todos tocaban algo. No, todos no, 4 o 5 personas. Pero los que no tocaban instrumento cantaban bien. 2 o 3 personas, tenía 3 coristas. Y el que no sabía... tenía 3 coristas, y el que coser, no era... Claro. Sabía coser y... Bueno, se tomó licencia. Y estaba Miranda Cosgrove, iCarly. Miranda Cosgrove, antes de ser iCarly, antes de ser... ¿Cómo se llama? Megan. No, Megan es en Drake y Josh. Por eso. Claro. Pero y antes... ¿Y Carly? Carly. Qué tarado. Ay, Dios. Perdón, gente, perdón. Bueno, 2003 pasa esto. 2004... y volvemos a Before Sunset, justamente antes del atardecer. En este caso, en París. Se reencuentra la pareja en París para saber qué pasó, en todos estos 9 años. Y ahí están paseando un poco por el río Sena, escenario que ahora, lo tenemos un poco más fresco por lo que fueron los Juegos Olímpicos. 20 años antes estaban Julie Delpy nuevamente y Ethan Hawke, ella francesa, él estadounidense, charlando un poco en el río Sena sobre lo que pasó en los 9 años anteriores, ¿no? Eso es lo que se va a ir dando, esta cuestión del tiempo y demás. Y en este momento empieza a grabar una película que después vamos a hablar. Ya está empezando a grabar una película de la que después vamos a hablar. Ya cambiaron completamente las caras, ya no son jóvenes, ya son adultos completamente, casi llegando a los 40 años. Un poco de Notre Dame vemos, en las 3 películas van a ser muy paisajísticas. En su filmografía también hay algo, ¿no? De esto del habitar los espacios, ¿no? De una manera muy, muy naturista, no en el sentido de que es en la naturaleza, sino de que parecen estar los espacios no alterados para las películas, ¿no? No es así, obviamente, pero simplemente parecen haber puesto una cámara y grabar, ¿no? Al menos pareciera ser lo sucedido. ¿Por qué hablo de que en este momento ya estaba empezando a pensar en otra película? Y por qué también hablo un poco de lo que es el tiempo. Nos estamos pasando nosotros también del tiempo que teníamos para hacer esta columna, pero nos vamos a ir entonces a la última película que traje en este sentido. Es una película que empezó a grabarse en el año 2002 y terminó de grabarse en el año 2013. Boyhood. Quizás la película, no sé si es más emblemática de él, pero recorre 10 años justamente, acá lo dice, en el año 2002, Richard Linklater empieza a crear esta historia y lo filma por 12 años a un nene crecer, ¿no? Boyhood justamente es la infancia de un niño. Acá trabaja su hija, en el que Wada me parece quiere decir algo, o no, pero se acercó el micrófono... a la boca. Hola, Wada. No, es como que sigue un poco la lógica de Before, la trilogía, ¿no? Sí. Como que son los mismos actores y crecen y se puede hasta capturar eso. Digo que en Before Sunrise, en esa trilogía, pasan un montón de años y son los mismos actores, y acá lo mismo. Sí. Es en una sola película grabada durante muchísimos años. Efectivamente, en realidad la protagonista casi es Patricia Arquette, que es la madre de este chico. El padre, ¿quién es? Ethan Hawke, ¿no? El hombre de las otras películas. En el tratamiento anterior eran 9 años y se veía el corte, ¿no? Acá literalmente vemos ir creciendo a este niño y a todas las personas, porque todas las personas, digamos, se comprometieron a estar esos 12 años en los rodajes y demás, con las complicaciones que tiene. Algunas son estrellas de cine, Patricia Arquette es muy conocida, Ethan Hawke también, digamos, ha trabajado en un montón de películas. Pero juega con esto, ¿no? Con ir viéndolo crecer realmente casi de manera documental, ¿no? Ponerle a un nene 12 años una cámara enfrente. Obviamente esto es una ficción, ¿no? No tiene nada que ver con su vida real, pero sí en el sentido de poder documentar el crecimiento de la persona. Perdón que me trabé, que me está hablando por privado Gaby Kudrik, me pasa data. Pero nos estamos ya quedando sin tiempo. Repasar un poco lo que sigue de la filmografía. Everybody Wants Some, Todos Queremos Algo.
vuelve a recuperar un poco lo que es la película que hablamos, Dazed and Confused, es gente en la universidad, ¿no? Gente ingresando a la universidad, un poco de lo que sucede eso en los Estados Unidos de América. Y una que pegó muchísimo en el año 2022, su segunda obra de ficción hecha en animación, Apolo 10 y medio, una infancia en la edad del espacio, justamente, que habla un poco de el crecimiento de él a medida que vivía en Texas en el momento de la carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América y cómo es crecer en ese mundo. Esa es producción de Netflix, efectivamente, todas las demás no, pero se pueden encontrar en cualquier plataforma porque es un director muy muy conocido, entonces está muy pirateado también y es algo que me parece a él en lo personal no le molesta porque no es tan comercial. Nada, simplemente un poco lo que es la historia de Richard Linklater, una persona que trabajó el tiempo en distintos espacios, en distintos ámbitos, muy muy interesante, hecha la invitación a verlo. Excelente. Goyo, para quienes quieran repasar lo que estuvo comentando, entran al canal de Trinchera TV después y bueno, ahí van a tener todas las recomendaciones de Richard Linklater. Ahora nos vamos a un tema y enseguida seguimos con más de La Marea.